Sean bienvenidos nuevamente al canal. Y en esta ocasión continuaremos con las clases del curso de programación orientada a objetos. Y el plan para hoy era continuar un poquito con los tipos de acceso private y public, con algunos conceptos relacionados a ellos. Pero antes de continuar creo que hay que aclarar un par de conceptos acerca de lo que es la visibilidad de un objeto y qué le llamamos que es lo que está dentro de un objeto y lo que está fuera del objeto. Esto puede ser relevante porque de lo contrario se puede llevar a conceptos un tanto erróneos. Para entender esto voy a crear una clase que es una prueba de concepto. Una prueba de concepto no es más que un programa o un código, un script, algo relacionado a programación que nos permite probar si un concepto es correcto o no, o para demostrar cómo funciona cierto elemento. Para eso voy a crear una clase nueva. Esta se va a llamar la clase a.java. La coloco como A porque no va a ser relevante. Simple y sencillamente quiero demostrar que es adentro de un objeto y que es fuera del objeto. Esta clase A, vamos a colocar class public class A, va a tener un atributo que le voy a colocar de tipo público por ahora, al que le voy a llevar atr0, perdón, y va a ser de tipo entero. Y va a tener otro atributo que no va a ser público, sino va a ser privado, private, también entero, que le vamos a llamar atr1. Retomando un poquito de lo que hicimos, voy a hacer un constructor. Los constructores se llaman exactamente igual que la clase. Voy a hacer los dos, el constructor por defecto, que me va a dar valores por defecto a mis atributos. Entonces el atributo 0, atr0, va a ser igual a 0. Y el atributo 1 va a ser igual también a 0. Este es el constructor por defecto. Y voy a hacer ahora un constructor completo que va a pedir dos valores b1, b2 y se los va a asignar a mis dos atributos. Le vamos a colocar aquí el comentario que es constructor por defecto. Este es el constructor completo. Salto la S. Voy a hacer también un método toString para poder visualizar los datos. Que lo único que me va a retornar es los dos valores como cadena. Entonces voy a colocar string tmp, va a ser igual a atr0 igual más atr0 más, dejamos un espacio, atr1 igual más atr1, perdón, punto y coma, y esto lo vamos a retornar tmp, recordando que si mi método tiene algún tipo de dato lo debo de retornar. Siempre va a haber un return si tengo yo un tipo de dato declarado acá. Será un toString. Voy a colocar esto y voy a agregar vamos a colocar un método public que se va a llamar incrementa atr0, que lo que va a hacer es que atr0 le va a aumentar en 1
como es un método que no devuelve nada, entonces tiene que ser de tipo void. Estoy nombrando esto como público, void. Y este no va a incrementar a tr0, este va a decrementar a tr1. Y ahí tenemos nuestra clase, es una clase de prueba de concepto, no tenemos gran cosa, dos atributos, ambos enteros, un constructor por defecto que los manda a 0, un constructor completo que aquí debería de colocarle que va a el valor 1 y el valor 2, perdón, me equivoqué. Un toString que nos deja ver los datos y ya está. Voy a compilar, nomás para ver que no tenga problemas. No tengo problemas y voy a hacer una prueba de esa clase. Entonces voy a llamarle prueba A. Prueba A. .java. Vamos a colocar todos los datos. Uy. Prueba A. Vamos a colocarlo en main, public, static, void, main, string, args. Y en esta voy a crear una instancia. Vamos a colocarle A. Instancia de la clase A y luego voy a imprimir el contenido de la clase A, system.out.println. Si todo sale bien, esto me debería imprimir el texto que tiene aquí el toString de atr0 es igual a 0 y atr1 es igual a 1. Recuerden que esta línea es equivalente a que yo hubiese colocado .toString. Más adelante les explicaré el por qué el toString funciona simplemente, pero por ahora, si tienen un toString, el system.out.println debería de funcionar correctamente, simplemente mandando al objeto que quieran imprimir. Vamos a compilar. Dice que tengo un error. System.out.println y no es A, es ins. Mi error es la instancia o el objeto. Y ya está. Bien, voy a ejecutar esto para confirmar mi sospecha que atr0 es igual a 0 y atr1 es igual a 0. Bien, definamos que es dentro y afuera de un objeto. Para eso voy a irme a la clase A y voy a colocar un comentario largo al inicio del archivo. Asterisco diagonal. Se cataloga, más bien se entiende como dentro de un objeto a todos los cambios causados por la ejecución de un método del objeto. Bien, aquí lo que estoy diciendo es que se entiende como dentro de un objeto a todos los cambios causados al objeto, hay que aclarar, objeto, por la ejecución de algún método del mismo. Es decir, siempre vamos a hablar de adentro de un objeto si algún valor de los atributos es cambiado dentro de alguno de los métodos. Si algún método me cambia el valor del objeto, eso implica que fue un cambio desde dentro del objeto. ¿Sale?
Y eso quiero que quede muy claro. Si un método modifica un valor de algún atributo del objeto, esto implica que fue un cambio desde dentro del mismo objeto. Por otro lado, vamos a colocar, se entiende como fuera del objeto como el cambio ocasionado por el acceso a uno de sus atributos sin tener que usar un método. Entonces, si yo modifico alguno de los atributos sin necesidad de necesitar un método, o en este caso sin utilizar un método, entonces se va a entender como que fue un cambio desde fuera del objeto. Se entiende como fuera del objeto. Se entiende fuera del objeto. Vamos a corregirle aquí. Se entiende como fuera del objeto el cambio ocasionado por el acceso a uno de sus atributos sin tener que usar un método. Vamos a ver un ejemplo. Lo que voy a colocar aquí es un cambio desde fuera del objeto. Para que yo pueda hacer un cambio desde fuera de un objeto a uno de sus atributos, tiene que ser a un atributo que sea público. En este caso, el atributo público es el ATR0. Si yo le digo aquí que ATR0 es igual a 10, implica que estoy cambiando al objeto desde fuera de él. Estoy asignando directamente a uno de sus atributos. Cambio de otro modo, un cambio desde dentro del objeto es cuando mando a llamar a uno de sus métodos y este cambia alguno de los atributos del objeto, que en este caso podría ser, por ejemplo, incrementar ATR0. Es un método público que me permite incrementar el valor. Para que esto se vea un poco mejor, vamos a colocar una serie de prints para ver los resultados. Cambio desde fuera. Cambio desde dentro. Si yo compilo y ejecuto, no imprimí el valor, así que no pudimos ver. Entonces voy a poner un system imprimiendo el valor para que veamos ese cambio. Aquí y aquí. Compilar y ejecutar. Entonces, originalmente tenía 00. Hubo un cambio desde fuera que fue la asignación a 10. Y luego invoqué un cambio desde dentro que fue cuando le dije que incrementara el valor de ATR0. Entonces, desde afuera es cuando yo accedo directamente a alguno de los atributos y le doy un valor. Desde dentro, cuando yo mando a llamar a un método para cambiar el valor de dicho objeto. Ahora, pues esto ya lo habrán notado, solamente se aplica cuando el atributo es de tipo public. ¿Y qué pasa cuando es un atributo de tipo private? Pues entonces ahí forzosamente voy a necesitar utilizar un método para cambiar los valores de ese atributo. Entonces, por ejemplo, voy a dejar aquí la nota. Los atributos de tipo private solo se pueden modificar desde dentro de un objeto, es decir, por medio de un método.
Para esto simplemente voy a mandar a llamar a ins.decrementar atr1, perdón, y voy a volver a imprimir. Y vamos a ver que atr1 va a cambiar de valor. Le damos compilar. Le damos ejecutar. Y ahora tiene el valor de -1. Entonces, la moraleja del día de hoy, o de la clase, es que los atributos que sean de tipo públicos pueden ser modificados tanto dentro como fuera del objeto. Pero los atributos que sean privados únicamente pueden ser modificados desde dentro de un objeto. Bien, hasta aquí le vamos a dejar con esta parte del tema. Y sin más por el momento, hasta luego.